Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana en los sistemas de televisión por cable. Estamos en señal abierta en 10 ciudades del país, televisión digital terrestre y por supuesto desde nuestro transmisor en el Cerro del Chiquihuite, aquí en Ciudad de México, irradiando el Valle de México y área metropolitana. Muchas veces cuando refieren al Congreso Federal siempre está la imagen del frontispicio de la Cámara de Diputados, un monumento pues impresionante. Cuando se acude a San Lázaro y se entra al recinto siempre es impresionante ver este monumento y tiene un significado. Hay alguien que fue convocado por el Congreso Federal para crear esta magna obra que ahora acompaña a otras tantas que hay en la Cámara de Diputados, además de otros símbolos. Generalmente el parlamentarismo alrededor del mundo está lleno de símbolos. Está el Big Ben en el Parlamento inglés, o está lo majestuoso del Congreso de Estados Unidos, en donde también hay muchos símbolos, pinturas, en fin. El arte siempre acompaña al trabajo parlamentario. Y precisamente por estas situaciones que he invitado a este espacio informativo a que nos explique un poco de ello a Otto Cázares, artista plástico, filósofo, radioasta, teleasta, en fin, muchas cosas. Otto, gracias por estar con nosotros en Noticias. Estoy encantado de estar aquí, Lakshmana. De encontrarnos por primera vez en carne y hueso. Sí, en carne y hueso, una relación cibernética en las redes sociales. Es una larga amistad cibernética que por fin ya tiene la manifestación corporal, lo cual agradezco mucho. Yo también agradezco, un gusto tenerte en el estudio. Esta relación, Otto, entre parlamento, entre la creación de la ley y los parlamentarios en todo el mundo, México no es la excepción, convocan siempre a los artistas a que plasmen símbolos. Eso es muy cierto, lo acabas de decir tú mismo. El Big Ben en Londres, el Parlamento estadounidense, que además emula el Capitolio romano. Así es. Son ecos en los que se necesita que el derecho natural se haga con relaciones con las artes. En Atenas había, precisamente en el Ateneo, había representaciones de un pintor del que solamente conocemos el nombre, Poliñoto, que representaba pues episodios de la Odisea, episodios de la Ilíada, episodios de ciertas tragedias griegas, etcétera. De modo que los artistas convocados para esos espacios tienen que ser los primeros conocedores de la historia patria, con la cualidad en México de que el muralismo no pinta la historia, hace historia. Y esto creo que es algo muy interesante, claro, cuando hablamos acerca del trabajo plástico que tenemos en México, sobre todo a ojos vistas, cómo resulta el frontispicio del Congreso de la Unión, obra de Chávez Morado de 1981. ¿no? ¿Y cuál es la historia, que tú que has estudiado el arte, que lo estudias y filosofas alrededor de la obra del artista, qué encontraste respecto a la inspiración de Chávez Morado? ¿Qué pudiste indagar? ¿Qué pudiste encontrar? Bueno, José Chávez Morado me parece uno de los artistas más relevantes, sobre todo de la segunda escuela del muralismo mexicano. Es decir, probablemente no encontramos en él todas las luces, todos los reflectores como los tenemos con Siqueiros, con Orozco, con Rivera. Sí. Chávez Morado se mantiene en un lugar un poco alejado de estos grandes reflectores y no obstante tenemos en él a uno de los artistas de mayor ética, yo pensaría eso. Yo pienso que su obra, más que una estética, es una verdadera ética. Y pues una muy larga carrera artística respaldaron esta ética profesional que lo llevó a pintar una enorme cantidad de pinturas de caballete y una enorme cantidad también de muros que estuvieran a ojos vistos. El muralismo de Chávez Morado tiene la cualidad de que es absolutamente legible. Su sofisticación estriba precisamente en eso, en que su mensaje es absolutamente claro, en que sus líneas primitivistas, que nosotros podemos encontrar sus raíces en el arte de Paul Gauguin, por ejemplo, o en los grabadores expresionistas alemanes, toda su gramática visual viene de esta síntesis de la forma naturalista, no realista, es un naturalista. Todo mundo puede encontrar una lectura en lo que él plasma plásticamente. De hecho, el frontispicio del Congreso de la Unión emula el trabajo de estampa, pero hecho en bidimensión sobre materiales como bronce, por ejemplo, ¿no? Así es. Que el motivo principal de este mural de 1981 es el escudo nacional, que nos hace
profundizar en unas reflexiones interesantísimas, porque el escudo nacional aúna aspectos místicos, aúna aspectos religiosos, aspectos simbólicos muy interesantes. El escudo nacional es la unión entre el cielo y la tierra. El águila es el nahual en la tierra de Huitzilopochtli. De modo que descienda Huitzilopochtli a cazar a una serpiente animal de la tierra en una nopalera, que además es una especie de enjambrazón de corazones. Había una práctica mesoamericana de asaetar a las nopaleras, porque asaetando las tunas era como asaetar a los corazones. Lo que tenemos en el escudo nacional es un emblema místico que aúna el cielo y la tierra. Hay que recordar que México, la palabra México significa en el ombligo de la luna, de modo que aquí, en San Lázaro, en la Condesa, en la Narvarte, en la Merced, estamos propiamente dicho en la luna. En el ombligo de la luna es lo que significa México, del mismo modo, por cierto, que Londres también. Hay dos ciudades lunares en la Tierra, es México y Londres. Londres viene de una palabra interesantísima que es Lunduan, que significa luna también. De modo que quien viaje de una a otra ciudad, pues hace un viaje lunar propiamente dicho, ¿no? De modo que en este trabajo de Chávez Morado están implícitas todas estas consideraciones del emblema místico, las nupcias del cielo y de la tierra, pero también lo que encontramos en este mural es, yo creo, un hacer las paces con la ideología confrontativa que mantuvo durante mucho tiempo Chávez Morado. Hay que decirlo. Su primer mural lo pinta en 1931, es decir, 50 años antes de empezar el mural del Congreso de la Unión, de terminarlo, mejor dicho. 50 años antes. El primer mural de 1931, que además es el año en que aparece la ley del trabajo, es un, yo diría, un manifiesto fuerte de armas tomar en contra del capitalismo. Es un manifiesto agrarista, es un manifiesto de educación popular. Este primer mural de 1931 de José Chávez Morado, que lo pintó en la Escuela Normal de Veracruz, fue encalado a los 2 años, es decir, fue censurado. En 1932 el gobernador, no recuerdo ahorita el nombre, mandó a encalar el mural. Sin destruirlo, solo ocultarlo. No, destruyéndolo. Okay. La ocultación implica la destrucción del mismo. Chávez Morado, por lo tanto, comienza a hacer trabajos, yo creo, de más enfrentamiento. Él formó parte de muchos grupos. Por ejemplo, formó parte del grupo revolucionario de artistas, el grupo 3030, famoso, porque publicaban un manifiesto en el que daban definiciones de qué es ser un artista revolucionario. Y los artistas revolucionarios del momento emprendían labores artísticas, de oficios, de estampa, de murales, considerando el arte plástico como una arma más en contra del imperialismo, favoreciendo el agrarismo, la educación popular, los artes y los oficios, la manufactura de juguetes, la protección de las tradiciones como los tejidos mexicanos, etcétera, etcétera. Después de haber formado parte de del grupo de los 3030, Chávez Morado formó la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios, LEAR, que también tenían su órgano de publicidad, su órgano impreso, que se llamaba Frente a Frente. Es decir, todos esos artistas echaban mano de los recursos de las artes plásticas, la reproducción técnica, para educar. Yo creo que era un momento extraordinario en las artes plásticas mexicanas, porque el artista de verdad tenía una función social muy clara, y la acometía con toda una ética profesional crítica sobre los procesos revolucionarios. Todos ellos se consideraban a sí mismos revolucionarios, pero también la criticaban. Sabían que había sido un episodio sumamente cruento, que había derramado una enorme cantidad de sangre, pero que además consideraban era un proceso que no había terminado, que es precisamente lo que vemos en un mural como el de Siqueiros, en Ciudad Universitaria, en el que se pregunta 1800
Pone 1810, 1910, 2000, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo terminará todo este proceso? ¿No? De modo que Chávez Morado participó de todos estos movimientos. Hay una historia muy bella porque se casa con Olga Costa, una de las grandes pintoras mexicanas. Bueno, de nacimiento, de origen, mejor dicho, era judío-rusa. Su nombre completo era Olga Kostakovsky, hija del compositor Jacobo Kostakovsky, un compositor que no nació en México, pero que en México desarrolló una enorme cantidad de composiciones, óperas, cuartetos de cuerda, etcétera, etcétera, todos con temas nacionalistas. Olga Costa era muy hermosa, además de ser una gran pintora, y con ella, pues, con su brazo, emprendió luchas revolucionarias. Sus pinturas tenían que acompañarse de participaciones activas en marchas, en asambleas, en creación de revistas, en panfletos. Cada vez que pintaba un mural, tenía que publicar una especie de tríptico con el esquema narrativo del mural, para que la gente no se quedara fuera de la lectura. Lo que era más importante para él era precisamente esta legibilidad. Si vemos precisamente el frontispicio del Congreso de la Unión, es absolutamente legible. Aparece en el centro el escudo nacional, el celebérrimo escudo nacional, que además ya traté de desbrozar en términos mitológicos y simbólicos, pero a su alrededor hay representaciones de banderas ondulantes, representaciones como si se tratara de viejos pergaminos, de códices de las lenguas. Aquí Chávez Morado acepta y ve la complejidad lingüística de nuestro país, la complejidad ideológica también, el diálogo, desde luego que sí, depone su marxismo recalcitrante en aras de una aceptación democrática. Y esto creo que es lo que aparece en su mural del Congreso de la Unión. Por cierto, hay que decir que entre tanto, él forma parte del interesantísimo movimiento que se llamaba de integración plástica mexicana, que es lo que se conoce como la segunda escuela del muralismo mexicano. Aquellos que se deslindan un poco de los presupuestos del vasconcelismo. El vasconcelismo era la primera parte, la primera etapa del muralismo, y que los pintores, Jean Charlotte, Orozco, Siqueiros mismo, empezó con este programa vasconcelista, pintaban murales ahí donde había un muro disponible. Es decir, pues utilizaron desde luego los muros de San Ildefonso, en ese entonces la Preparatoria 1, que trabajos que por cierto tuvieron que interrumpirse en muchas ocasiones porque habían manifestaciones en contra, estudiantiles también. Y entonces esta segunda escuela de integración plástica mexicana hace una alianza oportuna con arquitectos, con urbanistas. Es cuando entra al juego plástico O'Gorman, por ejemplo, o Pani, Max Cheto, grandes arquitectos que gestan el proyecto arquitectónico desde la semilla. Los murales tendrán que participar naturalmente, orgánicamente, del espacio arquitectónico. Es decir, no se elige al azar o dependiendo de las circunstancias el muro en el que se ha de pintar, se piensa desde el principio dónde ha de habitar. El mejor ejemplo de esta integración plástica mexicana lo encontramos en Ciudad Universitaria, o lo encontramos también en el Centro Médico Nacional, precisamente donde también encontramos una de las obras, yo pienso, maestras de José Chávez Morado, que es precisamente los paneles bidimensionales en relieve de la historia de la medicina desde Mesoamérica hasta los años 60 con la incorporación de equipo médico muy sofisticado en contra del cáncer. Ahí quien tenga oportunidad de visitar el centro médico puede llevarse una experiencia plástica de primer orden. Y sin duda los que van a visitar San Lázaro y los que visitan San Lázaro. Otto, se nos acaba el tiempo, pero te estaremos invitando para que continuemos desgranando todo lo que está atrás de un símbolo del Parlamento. Es increíble todo lo que hay detrás de una obra que está acompañando los trabajos de la creación de la ley en nuestro país. Eso es cierto, y yo estaré encantado de seguir profundizando, de
hacer una arqueología del sentido de lo que podemos ver en estos espacios extraordinarios. Otto, muchas gracias, un gusto Encantado, tenerte aquí Lakshmana. en el estudio. Vamos a hacer una breve pausa, nosotros hacemos una pausa, tenemos por supuesto más información de lo que está ocurriendo en el Congreso Federal. Hacemos una pausa, regresamos.